encargo que directamente al final. Claro. Pero además necesito que... Hola. Ah, sí, o sea, la educación en tu casa. Bueno, entonces, claro, la educación partimos de... Bien, escuchame una cosa, ¿dónde Igual lo que yo veo que él publica. Bueno, no sé dónde estudió, pero él pone que estudió en una universidad privada primero. Segundo, que tuvo la o sea, que él nació millonario. Claro, nació con todos los estudios. Pero no tiene agujerito. Yo lo pondría en el tacho de basura. ¿Por qué agujerito? Y bueno, tengo abrochadora. Sí, abrochadora o si no cinta también sirve. ¿Lo ponemos en la basura? ¿O en el árbol solo? La basura. Claro, en la basura no estaría nada mal. Nati, no rompas toda la producción, Nati. Lo que quede más adentro posible. Ahí está. No entendí todavía qué hay que hacer. No, tenemos que buscar. Soy docente, sí. Con mis arrugas. No lo quieren en la basura, no lo necesitamos cumplir la ley. Bueno, Hay un cartelito de mi ley, cumplir la ley en la basura. dale. ¿Empezamos desde el árbol entonces? Claro, en este solo que está solo, hagamos el estado y allá ponemos mi ley, cumplir la ley. O si tenemos pizza podríamos escribir. El tema sería poner el orden. Primero definamos el orden de los carteles. El estado y nosotros cuatro juntos, que somos los que padecimos. Se me ocurre, ¿eh? Pienso ¿Dónde va al eso. final? Mi ley no lo tenemos, tendríamos que escribir uno o intervenir ahí si tenemos pizza. Yo no traje pizzas. A ver, le preguntamos, compramos en algún lado. Bueno, ahí estaría. Y poner el estado ahí porque lo cierran. Bueno, bueno, lo que decidan. Bueno, yo hice mi ¿Al árbol o al pilar el estado? Por ahí, y aquella que nos queda más en el centro y acá estos cuatro árboles. Este árbol me gusta para el estado, parece súper tóxico. Y para mí es cruzar y que la gente se incorpore. Y al estado y los Entiendan lo cuatro. que cada uno quiere entender. Claro, entiendan también lo que Bueno. está, todo lo que está. Vamos con los árboles que da la idea de la naturaleza. Dale, vamos Bueno, con una el árbol naturaleza. aquellos cuatro árboles.
No, los carteles, después la gente nosotros vamos reuniendo como cada uno quiera. Entonces, Sí, solamente el cartel. acá, Nati, solamente acá pegamos el cartel. Traigo Después, la tijera, para que traigo la claro, después. Hola, ¿cómo estás? Bien. La punta la tiene. Traemos una silla para subirnos. Sí, porque yo. Sí, poné un poquito más arriba. Más arriba, Nati, vos que sos alta. Pero si no una silla, chicas. El tema es que no me quede colgando. O que quede colgando, estaría bueno que atraviese. Por eso, pero engancharlo de la rama más arriba y que quede como colgando. Dale, voy. Pero que quede colgando el ángulo del hilo. Que quede colgando del pasaje que pasa la gente por ahí, lo mira. Es como la anécdota, siempre alguien la niega algo. El otro cartel, lo que pasa es que tendríamos que haber avanzado los carteles. Primero, para mí tenemos que atar los carteles y después que cada uno, ¿no? Sí. No entiendo qué hacer. Según entendí, elegimos Una dónde. telaraña, pero, Claro. pero no entiendo todavía cómo. No, pero no se No entendí muy bien, pero como conectar cada uno, ¿no? Como Claro. plasmar la O sea, conexión. nosotros tenemos que armar los puntos. Ok, pero el lugar que le damos tiene que ver con la connotación. El Estado con la salud. Pero si es una telaraña no hay que cortar. No es cortar. pegar los carteles, No, porque después hay que Peguemos, bueno, peguemos los carteles y después el primero decide desde dónde arranca. Y ahí está. Hola, Lu. Después lo mismo. A ver, Bueno, una peguemos Estado, otra peguemos todo, chicas. pero justo enfrente no. Educación y Estado deberían quedar como. O no entendí nada. No, el Estado está acá. Claro, Y pero los cuatro Pero más ¿sabes? trabajo, Claro, salud, por educación eso. están allá. Sí, hola. Vamos por. Entiendo. O sea, y después cada uno buscará cómo, con qué quiere relacionar y unir. Sí, entiendo. Si queda el Estado solo. Si lo ponemos como ponerle abajo, como que para plasmar que. ¿A dónde? ¿Acá? No, por ejemplo, educación. Bueno, trabajo, como que del. Colgarlo acá. Acá, Sonia, que es más fácil que no se va a caer. ¿Acá? Claro, ahí. Pero. Soltale un poco la soga. Soltale la soga. Uy, se para rompió. lo rompí. Claro. Lo estaba Está tan apretando. mal. Claro, yo lo que te decía que no apriete. Que lo largue, que lo largue. Ah, el permiso que fue el trail. Colgando. Y este no, este farol. Y lo hacemos todo junto. Y seguimos hasta el. Pero no sé. Hacemos todo así hasta Jerry. Nos quedan muchos pedaços. En la lámpara y aquel árbol. No tenemos tanta cantidad de hilos. Esto es un kilo de no sé cuánto. Claro, Tiene porque nadie me supo decir cuánto. O sea, acá por ahí eran estos 4 árboles y el Estado tiquitiqui. Correremos ¿Y en la... aquel?
en el palo borracho, Palito y en borracho, este de acá. chiquitito y aquel. Dale, corta acá. No tengo tijera. Ahí está. Y este lo ponemos acá. Y en este otro, chiquito, tierra. Ya quedaron los elementos. Claro, ellas se reunieron ayer, yo no pude, entonces no sé bien qué estaban pensando. Claro, ahora cuando llegamos empezamos a circular con el ovillo y elegir un lugar. Ponerlos en el palo borracho. Allá el palo borracho, en aquel palo borracho. O en ese del medio. Mañana para ir a... Pero dará el margen. Sí, de una rama. No nos va a dar la disposición para ir a interconexión. Y al grande del estado de la nunca. Tierra, sí, que está bueno el árbol. Tierra. Como que el árbol está muy representativo. Dale, tierra, se ve. Al final, ¿saben qué? Se tendrían que dar Vamos a continuarlo, creo. Claro, para que porque... todos se vean. Hola. Como en el mismo punto. Cris, ¿dónde está? Ah, estoy colgando el cartel. Que se vean todos desde el mismo punto. Tierra. Estado nos quedó solito. Y está apuntando, ¿eh? Estado nos quedó solito. No sé si quieren A la era un poquito que está la idea es que está alejado el estado. Está corrido. O sea, estos están en un punto. Estos están Claro. en relación. En relación de abandono de aquel, ¿no? Es perfecto. Son una introducción de la actividad que organizamos, de por qué estamos acá, de la relación con la marcha del 12 de mayo, pero después la consigna de la actividad va a ir mucho después, porque me dijo Sandra que en el medio va a hablar a Gastón de la situación actual. No sé si va a llegar Vero y después sale lo de la Por eso, canción. yo lo de la Esto yo consigna ni lo nombro. Esto ahora lo haríamos como este estar llegando. ¿Cómo? Esto me están poniendo acá. Sí, Bueno, sí. mirá, acá está el ovillo, con quién lo relacionás, taca, taca, y nos vamos armando acá vamos armando el escenario. ¿Pero vos querés que lo diga en la introducción? No, ahora mientras esperamos que sea a las 2 de la tarde. Ah, bueno. Mientras esperamos que sea a las Lo 2. vamos haciendo. Y después llenamos esos cordeles con las Claro, o los cortamos, los atamos. Dale. ¿Te parece? ¿Quién tiene el hilo? Porque eran los que vamos llegando, ¿no? Sandra, ¿seguimos con el marrón o como quieras? ¿Marrón? Sí, Siguiendo con las metáforas. Dale, sigamos con las metáforas. Hacemos a 2 puntas. Así lo vamos armando a medida que vamos llegando. Bien. Bueno, los que van llegando, ¿sí? Nos vamos sumando y vamos haciendo el recorrido que cada uno quiera con la totora, uniendo los puntos que están: salud, trabajo, educación y tierra. Lo dejo acá para el que quiera.
tocarlo otra vez con el que quiera. ¿Quién sigue? Trabajo con... Llevo unir educación con salud y... Claro. Ah, ya uniste. No se unió todavía. Sí. Trabajo con educación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Te ayudamos, Mabel? Quiero invocarla ahí, pero mi básquet no anda. Por ahí, Mabel. No, pero en ese alto, en el alto. Él es de alto, mira, capaz que me puede Acá. ayudar. Encima la RT. Encima que nos caigamos, no. ¿Esta que va acá? Sí, va por ahí arriba, ahora la pasa y se ordena. Eso, muy bien. ¿Y ahora? Bueno, pero es un poco como está, ¿no? Ahí está. A ver. Está bueno que sea. Bueno, claro. Ahí está. Bueno, sí que es complicado. Ahí está, ¿quién sigue? Le ponían un cartel. Que vaya lindo. Después charlamos si podés. No previmos. En pandemia estuvo ella. ¿Te acuerdas cuando hicimos el conversatorio con maestros? Que vos no sabés cuando desgrabamos eso, todo lo que hay escrito. Es impresionante, pero nunca lo usamos para nada. Pero es impresionante lo que... Virtual. Vas a observar Escuela de teatro. después tenés Colabórame, Gastón. Claro, tenés la práctica a nivel para la del superior, que la haces en la uni, la del secundario, que la haces en la escuela. la provincia de Buenos Aires. Claro.
él estaba feliz por eso, entonces decía, contra todo lo que yo me negaba, claro. Es más vale. ¿Fuiste con el ovillo? Son las 13:57, en 3 minutos arranca. Tengo una hoja. Hola. ¿Cómo estuvo acá? Bien.
yo me fui para almorzar y volví ahora por estar acá en la Plaza de Gas. Ahorita me tengo que ir. Pero creo que estuvo más o menos así. Sí. Bueno, miramos. Buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? No podemos terminar todos y ahora vamos. Sí. Esperamos cuánto le falta. No, ahora menos, ya vamos a terminar. Disculpa, disculpa. No, profe, no pasa nada. ¿Cómo estás? Ese lugar, ¿no?, que nos encuentra, también encontrar esos polos políticos que nos permitan accionar todos juntos. Llevar que todos los que estamos acá, más allá de que tengamos una postura sobre cómo realizarlo, encontrar acuerdos y salir todos juntos y juntas a realizar esa actividad, a realizar esas acciones. Hoy vinimos acá, por ejemplo, y desde Alternativa Docente de la Marea nos acercamos para, bueno, sumar entre todos y todas. Está bueno eso. Bueno, nos veremos allá. Lugares, espacios comunes, hacer idea. No confrontamos esa idea, va a llevar a una inacción. Como decía, yo lo que veo, por ejemplo, en secundaria es una apatía total. No quieren participar. Entonces, no es que digo que está todo para adelante, pero esa apatía o en ese lugar que nos encontramos, como encontramos canales de poder hacer cosas. O sea, si te cobran 80 lucas, todos los padres y madres, algún problema. También está el hecho de que muchas familias, la gran mayoría de bueno, no tienen una sola criatura. Que hacíamos consulta y estaba también con las otras madres Del resto del lugar. Nica se sintió como también, no como atacada, pero como medio, porque es como Nica fue y lo pagó. Pero Nica pudo ir a pagarlo, Nica tiene un solo hijo. Pero las otras familias tienen 2 en el jardín, 2 más en la escuela, 1 en el secundario. No es por cabeza. Pero 80 lucas vos decís, bueno, hay gente que puede pagarlo, ¿no? Y hay gente que realmente no. O sea, parece, 80 lucas parece poco, pero no es. O sea, sumarle a 5 pibes. O 3, sin irte muy lejos. Es, para muchas familias es imposible pagarlo. O sea, a mí en su momento yo lo tuve que pagar en cuota. Tengo una sola en el jardín. Está complicado. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Agrandamos un poquito más para acá.
¿Qué tal? Bueno, gracias por venir. Yo soy Natalia Boja, del Departamento de Ciencia de la Educación. Estoy con otras estudiantes, bueno, la mayoría igual nos conocemos. Pero quería presentar la idea de la actividad, porque cuando la pensamos, cuando pensamos qué podemos hacer para esta jornada de visibilización, nos dimos cuenta que nos había quedado resonando muchísimo los efectos de la marcha del 12 de mayo, la marcha federal, la cuarta marcha federal, que reunió y sigue reuniendo la voluntad de la gente, del pueblo, sobre el derecho a la educación pública. Y también nos dimos cuenta que en esa marcha pasaron cosas que quizás nos resonaron a todos y todas como algo que en otro momento quizás no había pasado. Cuando el coro eligió la canción de Calle 13, Latinoamérica se llama, Latinoamérica, se nos hicieron sentido un montón de cosas, ¿no? En esa letra que pudimos compartir colectivamente, ¿no? Amuchados en el mismo espacio, porque es una letra que podríamos escuchar cada uno en su celular, en su computadora, en Spotify, en lo que sea. Sin embargo, me parece que al escucharla en colectivo, en la puerta de la universidad, cobró otro significado, ¿no? Y entonces esa sensación y estos sentidos nos quedaron resonando y los quisimos traer a esta clase pública. Por eso nosotros vamos a trabajar hoy con algunas de las cuestiones que nos atraviesan como sociedad y que no podemos desvincular una cosa de la otra, ¿sí? Tenemos por un lado el Estado como institución que en este caso se encuentra más alejada de las bases del pueblo, de lo que necesitamos como sociedad. Y tenemos también otros 4 aspectos que no podemos desvincular unos del otro, ¿no? Y a su vez con el Estado. La educación, la cuestión de la tierra, el territorio, la salud y el trabajo. Entonces, pensar un poquito entre todos cómo a partir de los sentidos que pudimos recuperar, redimensionar, resignificar a través de esa canción, cómo podemos problematizar lo que está pasando hoy en día.
Y bueno, la actividad en realidad, por supuesto, se enmarca dentro de un proceso de lucha mucho más amplio. Nosotros estamos como docentes, en este caso específico, muy preocupados, angustiados por lo que está pasando en las universidades, que no es solo una cuestión monetaria y de presupuesto, sino que tiene efectos sociales, políticos muy importantes. Estamos hablando de un gobierno que no respeta las instituciones y la división de poderes, y eso se va trasladando hacia otros ámbitos de la vida cotidiana y a su vez como estructura, ¿no? Con efectos estructurales importantes. Porque, ¿qué pasa? Eso repercute en que en el día a día empezamos a recibir cierto cuestionamiento de nuestra tarea y de nuestro hacer, en realidad profesional, que tampoco, digamos, suelen ser muy democráticos, como por ejemplo abrir canales de denuncia o cosas por el estilo que realmente no forman parte, digamos, de la institucionalidad de la universidad. Por otro lado, tiene efectos sociales importantísimos. Estamos viendo muchas dificultades en distintos sectores para acceder a la universidad y en los docentes en particular, efectos laborales gravísimos que tienen que ver con la angustia, la incertidumbre, el cansancio, la sobrecarga laboral. Cada vez la gente tiene que ocupar más cargos. De hecho, se está pidiendo en la universidad que se amplíe el límite que tenemos de horas para tomar, porque no nos alcanza para vivir, y sin embargo ampliar ese límite de horas también conlleva una sobrecarga tremenda y otros efectos en la salud, por ejemplo, ¿sí? Entonces, repensar todo eso juntos es la tarea que trajimos hoy, y desde los docentes, por supuesto, no solo tenemos una sensación de angustia y de cansancio, sino que también me parece que la marcha nos dejó como una sensación de bronca por esta cuestión de bronca acumulada y que va creciendo, en el sentido de que nos da mucha impotencia que no se cumplan las leyes, en este caso la ley de financiamiento universitario. Entonces, esa situación, digamos, no favorece para nada el clima universitario y profesional, aunque estamos haciendo todo el esfuerzo para que no interrumpir las trayectorias de los estudiantes y de las personas que trabajan con nosotros. Bueno, le dejo la palabra a Lucas, porque como mencioné recién, los estudiantes también se ven afectados en este proceso y bueno, nos va a contar un poco sobre eso. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Lucas, soy presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias de la Educación. Un poco lo que nos pasa a nosotros como estudiantes que integramos un centro compartido con otras agrupaciones es esta preocupación por la pasividad de los estudiantes, ¿no? De otros centros de estudiantes. Para la cuarta marcha federal universitaria, lo que hicimos fue convocar a los centros en su totalidad a hacer una publicación colaborativa, que lo único que hacía era convocar a la marcha de ese día, entendiendo que hay muchos posicionamientos distintos, tanto en los centros de estudiantes como en la totalidad de los estudiantes. Entonces tratamos de hacerlo como un poco neutral o tibio para que el resto de los centros quisieran acoplarse. Hubo cierto acompañamiento de algunos de los centros, otros directamente no contestaron, que por lo general son los centros que no suelen convocar, que no suelen adherir, que no se suelen preocupar. Y esa es hoy por hoy nuestra crítica como estudiantes, de que haya tantos problemas que nos atraviesan y que hacemos oídos sordos, la verdad, que no pensamos en nuestros compañeros, que no pensamos en los docentes precarizados. Y nada, por ahí no nos detenemos a pensar, ¿no? En las problemáticas sociales, económicas, educativas, y lo único que hacemos es exigirle a los docentes, exigirle a los centros de estudiantes que hagan cosas, cuando somos los propios estudiantes los que no vamos a poner el cuerpo para llevar adelante ciertas tareas, como nos pasa a nosotros en el centro de estudiantes, ¿no? Hay ciertas demandas por becas de fotocopias, por acompañamiento y por otras cuestiones, cuando hay mismos estudiantes que no acompañan y no ayudan a crear un ambiente mucho más
de bienestar estudiantil, digamos. Natalia ya mencionó un montón de cuestiones, así que no voy a explayarme mucho más. No sé si querés comencemos aquí. Sí, comenzamos, le damos la palabra a Gastón, ¿puede ser? Creo que había quedado así el organigrama, que nos va a contextualizar un poco más la situación social y política de este momento, y después ya sí arrancamos con la actividad, a menos que venga Verónica, pero... Bueno, no, vamos a hacerlo breve porque la idea era dejar planteadas algunas cuestiones. Quienes estamos acá más o menos ya sabemos cómo llegamos en este último tiempo, la existencia del pedido del cumplimiento de la ley, que tiene que ver con una ley que ya está votada desde el principio de octubre del 2025 en el Senado y que el gobierno se niega a cumplirla. Ahora volvió a presentar un recurso, por lo cual queda en manos de la Corte Suprema la sentencia definitiva sobre el cumplimiento o no. Mientras tanto, la discusión, que es un poco lo que también nos ha movido, es que lo que está buscando el gobierno es, en febrero, cuando presentó un recurso para que no se cumpla la ley, presentó un proyecto nuevo donde ahí hay una cuestión salarial que es real, que quizás por ahí quienes no están en el ámbito docente no lo conocen, pero de la exigencia de que se recomponga el salario, se reconozca lo que se había perdido durante el 2024 y 2025, que implicaba un aumento de salario, incluso que tenga en cuenta la inflación, lo que se dice la inflación. El gobierno pasa a ofrecer solamente un aumento del 12% en 3 partes. Eso es un aspecto, pero también tiene que ver con otro montón de cuestiones que no están contempladas en la nueva propuesta de financiamiento, con lo cual la exigencia del cumplimiento de la ley vigente se vuelve, porque es una ley vigente, se vuelve mucho más presente, porque lo que está buscando el gobierno justamente es recortar los fondos para el cumplimiento. Era una ley que en muchos aspectos implicaba también atender a que habría que recomponer en un 60% los montos para las becas estudiantiles, por ejemplo. Hoy pensemos los datos que están disponibles, que se necesita 1 millón de pesos, ya 1.050.000 pesos para poder venir a estudiar a Bahía. Imagínense que si sacamos el alquiler eso, ¿cuánto le queda a un estudiante para poder cubrir todos los gastos de vida durante el mes? Es muy difícil, y las becas, el monto de las becas no cubren ni el 10%, 15% en el mejor de los casos de todo ese costo, con lo cual es en una parte un problema salarial, pero también la ley que está vigente planteaba fondos para investigación, para el CONICET. Había un montón de cuestiones que estaban planteadas de reivindicación y de recomposición del presupuesto. Sobre todo porque el gobierno puede decir que plantea un presupuesto con aumento, pero en realidad es un aumento que parte de números que no son los de la inflación real y que no reconoce todo lo perdido. Nosotros como docentes lo hemos dicho muchas veces, al día de hoy se necesitaría un aumento del 50% para equiparar con lo perdido y con el sueldo del 2023. Y un aumento del 80% si vamos más atrás en el tiempo, al inicio del otro gobierno. Entonces ya hay una situación que uno ve, una curva permanente de deterioro salarial, y de más de 10.000 docentes en todo el país, como denuncian las distintas federaciones, que han dejado de trabajar en la universidad porque hoy garantía salarial inclusive, estamos hablando de 280.000 pesos el cargo de ayudante al inicio, con lo cual hay un dato tremendo que es, sacando los profesores con exclusiva y alguno con mucha antigüedad y algún cargo más, estamos todos por debajo de la línea de la pobreza, y los que tienen cargos con semi-exclusiva ya directamente por abajo de la línea de la indigencia, cuando en Bahía una familia necesita 1.600.000 pesos para no ser pobre. Entonces esa es la situación hoy de la universidad y la educación pública. Nosotros no vamos a andar, había muchos datos, yo creo que lo que nos quedamos muchos pensando es, bueno, después de la marcha, cómo seguir, y también dónde está el espacio y los lugares para apoyarnos, y cómo reconstruir todo esto para poder seguir
organizándonos y peleando, porque las demandas siguen estando planteadas. Nosotros hoy, algo que creo que empezamos a charlar hace unos días y se hizo público, un sector de familias está exigiendo vía legal que se sancione las autoridades de las escuelas, del Consejo de Enseñanza Medio Superior. Han hecho una presentación por incumplimiento de los deberes funcionario público, el tema de exigencia de acceso a datos que la universidad no le habría brindado, etcétera, etcétera. Lo que hay ahí es un intento, obviamente, de penalizar a las autoridades para que apliquen algo que sería el descuento. Ellos dicen, como pasa en la provincia de Buenos Aires, el descuento por los días de paro, es decir, ir en contra de un derecho que no soluciona el problema de fondo de la garantía del derecho a la educación. Lo que es más grave aún, que hemos conocido quienes estamos en el sindicato estos días y que ha salido, cerca de algunos medios y la vicerrectora a responder, es que la universidad pidió a la Secretaría de Trabajo, y eso se elevó al Ministerio de la Nación, de cómo sería la implementación de la reforma laboral para aplicar el apartado de la esencialidad en educación al ámbito de las escuelas preuniversitarias, porque son niveles obligatorios. Es decir, que, como ella dijo en frente a Cano, la ley es la ley y hay que cumplirla. Deberíamos los docentes garantizar un 75% de docentes dando clases si hacemos una medida de fuerza. Y eso nos remite al proyecto que hubo hace unos años presentado por Ritondo y la bancada del PRO en la Cámara de Diputados, que ya quería la esencialidad educativa. Y que la discusión es que de esa manera el Estado debería garantizar el derecho a la educación, con los docentes dando clases. Entonces, ahí surgió una discusión que creo que hoy es muy válida. ¿Quién es quien debe garantizar el derecho a la educación? ¿Son los docentes, el personal no docente de la universidad en este caso, de las escuelas preuniversitarias, o es el Estado que no destina los fondos? Entonces, esa discusión también es importante, porque para pensar cómo seguimos, yo creo que es una reflexión que hoy nos debemos. Evidentemente las autoridades mostraron que llegaron hasta ahí en el reclamo, muchas veces con idas y vueltas, que es lo que veíamos, y hoy lo que está en discusión también es el problema salarial, el problema presupuestario, pero también el derecho y la posibilidad de organizarnos, de expresarnos y de defender la educación pública, porque la esencialidad educativa también implica dentro de la reforma laboral no solo el porcentaje de asistencia que debe garantizar la institución, sino también mecanismos para poder instrumentar asambleas, medidas de fuerza, donde cualquier asociación dentro de la reforma laboral y de lo que implica la ley ya tiene bastante restringida y empieza a tener que pedir autorización a las autoridades para poder llevar adelante determinadas medidas. O sea, la reforma laboral no es solamente un ataque conjunto, como hemos denunciado y salido a las calles muchas veces, el conjunto de los derechos de los trabajadores. En el ámbito educativo es un capítulo particular que incluso viola no solo fallos anteriores que se han querido implementar, medidas como la esencialidad, como intentó hacer Patricia Bullrich durante el gobierno de la Rúa, sino que hay dos convenios que firmó el Estado Nacional como parte de la Organización Internacional del Trabajo que se estarían violando, que son convenios que declaran tajantemente y muy claramente que la educación no se puede considerar un servicio esencial porque no forma parte de ninguna actividad que, si no se cubre y se cumple, ponga en riesgo la integridad de las personas. La idea de servicio esencial alude a eso. Entonces se está yendo por fuera de convenios internacionales que el propio Estado firmó por encima de la Constitución Nacional que garantiza el derecho a la protesta, solamente para regimentar e impedir que se pueda seguir defendiendo los derechos de los trabajadores, pero también de los propios estudiantes y de toda la comunidad. Porque si hoy muchos de nuestros alumnos o de sus compañeros no están pudiendo seguir estudiando, es porque es muy difícil seguir estando no solo en la universidad, sino dentro del sistema educativo. El acceso, la permanencia y el egreso es cada vez más difícil, con lo cual pensar todo esto también implica pensar qué proyecto. Yo creo que varias de las preguntas que están preparadas van en ese sentido: modelo de educación relacionado a modelo de país, en función de quién, de qué intereses. Me parece que eso es también pensar, cuando siempre se discute que el problema son los recursos, porque acá se habla de la necesidad de ajustar las cuentas. Nosotros tenemos muy claro que recursos en el país hay, y la discusión es de dónde se sacan los recursos que se necesitan en educación, en salud, en trabajo. Yo creo que es una buena reflexión. Me parece que por el formato, por ahí, para adentrarnos en muchos más números no da. Nosotros preparamos y después vamos a compartir un listadito de links donde hay desde la ley actual que está votada, lo que plantea el proyecto del gobierno de reforma
sobre la esencialidad educativa, sobre el tema de la situación salarial en la que estamos los docentes, que es la peor situación en los últimos 23 años. Hay mucho material para después poder seguir, yo creo que generando estos espacios más allá de esta semana de medida de fuerza, porque la discusión de cómo seguimos está planteada, y más en un contexto donde las propias autoridades están empezando ya más claramente, de manera abierta, a tomar una posición que nos pone en lugares muy distintos. Bueno, vamos a pasar entonces a la actividad que tenemos pensada. La idea no es dar una charla para que la gente, o sea, ustedes escuchen, sino que podamos también producir algo y dejarlo acá. Por eso hicimos esto con las totoras. Me enteré que se llaman totoras, la tela. Yo decía la tela como hilo, no sabía cómo explicarlo. En principio, cuando fuimos llegando, fuimos uniendo como a nosotros, digamos, de acuerdo a lo que nos parecía importante, ¿no? Distintos aspectos de la vida de las personas. Y quedó esto, quedó como una telaraña, ¿no? Porque, bueno, en realidad todo se relaciona con todo. Y la idea ahora es que podamos trabajar en grupos más o menos de 8 personas, según lo que estuvimos contando, para pensar un poquito sobre como les decía hoy, la letra de la canción de Calle 13, en lo concreto y cotidiano de la educación y de nuestro trabajo docente, o de los estudiantes también. No sé quién no olvida. Básicamente es eso, ahora dividirnos en 4 grupos, más o menos de 8 personas por grupo, para compartir en la intimidad de ese encuentro de cada, digamos, tal vez podríamos pensarlo en cada uno de los conceptos que nos acompañan para reflexionar acerca de ellos, a partir de este dispositivo que es la canción Latinoamérica, como esa continuidad de la última marcha federal en la que estuvimos reunidos hace no mucho tiempo. Así que es tomar a modo de mojón, ¿no? De esa finalización de la marcha por medio de esta canción, con todas las resonancias internas que cada uno estará elaborando, sintiendo, muchas veces en la individualidad. Entonces, empezar tal vez de este modo colectivo, viéndonos, es necesario también empezar a circular la palabra en esos pequeños grupos que también necesitamos en estos tiempos de tanta frialdad. Decíamos, ¿dónde ponemos la palabra Estado, el concepto Estado, tan desdibujado, deshecho, deshilachado? ¿Lo ponemos en una superficie como un metal, tan frío como un metal, o lo ponemos en un árbol? Bueno, esas fueron las discusiones al inicio de este entramado. Así que ahora, con estas ideas, vamos a estar, algunas de nosotras en cada grupo, indicando la circulación de la palabra, ¿sí? Vamos a hacer al final de cada grupo va a ser una pequeña reflexión, que con esa reflexión que va a tocar realizar a cada uno, vamos a realizar colectivamente una intervención en la plaza, porque eso también es el sentido de esta red, que en alguna medida nos está convocando a pensar juntas y juntos. Nos podemos mover las sillas si quieren y nos reunimos. Bien, bueno, hay grupito por acá. Está bueno también unir otros campos disciplinares. Eso, bien, estudiantes. Dale, vamos a pasarnos. Acá seríamos 8 ya, ¿no? Empezó a dar la sombra del monolito.
tienen que cantarla delante de todos, sobre todo Raúl, uno puede comprar el sol. Viste, cuando el coro canta, uno se anima a cantar. Claro. Total, si es así. Encontrar algunas posibles respuestas o qué resonancias tienen, no sé, decíamos, ¿quiénes se benefician de América Latina sea vista como recurso? ¿No? ¿Cómo operan hoy las formas contemporáneas de dependencia? ¿Qué papel tienen los organismos internacionales, las corporaciones y los medios en esas relaciones de poder? ¿Por qué la canción se usa en metáforas ligadas al cuerpo? ¿Qué efecto produce decir soy una pelota? ¿Qué sentidos políticos producen esas imágenes? ¿Qué significa tener la tierra? ¿Quiénes pueden apropiarse de la tierra? ¿Qué papel tiene el lenguaje artístico en la construcción de subjetividades? Esta es alguna de las preguntas, pero puede... Que no quería bailar con el emblema. Estamos acá y tienen una para leer. Creo que hoy también es una presente lo que total está presente lo que está pasando en Colombia, ¿no? ¿Necesitan que les cortemos? Porque vieron que hay dos. ¿Por qué dos? Se las corté. Sí, se las corté. Sí, bueno, es larga. Vamos a hacer. ¿A vos decía al revés? Hay que tener la fuerza para hacernos cuenta porque es brutal. Eso sí tiene que pasar.
relata la historia de Yo me preguntaba qué significado tiene la letra hoy o en estos últimos 2 o 3 años, ¿no? Como otro significado, digo, frente al gobierno, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Entonces digo, bueno, como qué significado tiene hoy, creo que tiene otro, siempre tuvo peso, pero creo que hoy tiene como otra relevancia, más fuerza, pero digo, Lo que pensaba yo No somos ajenos a, porque nos interpela como dice Bren, que en realidad hay que pensar en el otro. Yo es como pienso en la Vanina de hace 20, yo me llamo Vanina, de hace 20 o 30 años, que sin el sistema público no hubiera vivido. Trata de los oficiales, Bueno, hay como muchas metáforas, muchos fragmentos, muchos versos que lo podemos vincular con muchos escenarios, escenas, personas, toda América, pero sobre todo en estos tiempos que hablamos sobre todo de extractivismo, ¿no? De ideas, de tierras, de que todo se comercializa. No sé con qué verso les gustaría a ustedes empezar a trabajar. ¿Qué es más vital hoy? La educación es vital, pero no es esencial. ¿Sí? La tierra es vital, el agua más amplio, porque sí, lo que pasa en Argentina, esto de que la vivimos luchando, de que siempre una crisis, digo, bueno, pero pensarlo en un marco más amplio, en donde nos pasa a todos los latinoamericanos, por ejemplo, te da cierta fuerza de decir, bueno, en algún momento vamos a hacer algo, digamos, porque eso no somos solo nosotros, no es solo acá en Bahía, no es solo en Argentina, Vemos a nuestra vecina. eso por un lado, pero bueno, en el mientras tanto uno está como a la expectativa esperando que suceda algo, porque en realidad uno se siente íntimo en esa cosa tan gigantesca que es Latinoamérica y Latinoamérica a su vez sometida a lo que es el imperio, ¿no? Y lo digo así como una frase que me parece, pero en realidad es una realidad, ¿no?
apoyan este tipo de causas y es como la hipocresía de te conviene ser argentino. Te conviene. Habría una sensación de mucha impotencia. Claro, pero que es muy perverso, ¿no? O sea,
Hay que comprar, pero además hay que comprar, es la necesidad. No tenés ese tipo de sillón, hay que comprarlo. No tenés esa máquina que hace no sé qué, tenés que comprarla. Es como nos venden, ¿no? Y todo el mundo se engancha. ¿Sí? Le dice la franja entre 30 y 50 años es lo que más compra. Ya pasamos. No compran solo por la edad. No. Claro, yo como a mí no me consideran, no lo compro. Pero. Eso tiene que ver para mí, no sé qué piensan. Estuve analizando mucho esto de por qué aumenta, ¿no?, la compra cuando en realidad hay una crisis social y económica. Tiene que ver con la desesperanza, ¿no? Vos mirás el mundo y decís, che, pero realmente esto es muy tremendo, una desesperanza. Y decís, me voy a comprar un tele, pero porque necesito dopamina ya. ¿Por qué? Voy a la escuela, está todo hecho pelota. Mi familia no tiene para comer, yo no tengo para comer. Estoy sacando un sándwich en 18 cuotas, bueno, me voy a comprar tele, ¿no? Y parece un poco medio banal la discusión. Tiene que ver con eso, ¿no? Y también esta canción, ¿no? Adormecer. Exactamente, El placebo chino, diría. Sí. Exacto. No te vas a comprar una casa. Obvio. Claro, te compras un tele. Y que tiene que ver con esto que decía. Cuando me preguntaste de edad, ¿Cómo reconstruís esta letra? Pensar, no soy como más allá de estar convocados por esta actividad colectiva de la clase pública, de pensarnos como trabajadoras, como ciudadanos, con un horizonte que está cambiando todo un escenario actual que cambia todo el tiempo, en un horizonte que está cada vez más con una neblina. Pero también tenemos que ver que estamos acá un miércoles al rayo del sol, a la tarde charlando sobre esto, entonces la desesperanza no es tal. Bien. Tengo nada para filmar. Dale, venite. Dale, Era como la escuela perdida, la educación perdida, algo así, era una palabra como negativa. Bueno, a veces me dejan ahí, ahora venimos, avisen y vamos a Somos funcionales a
a estos discursos. La educación prohibida. Ahí está, la 2012. educación. 2012, claro. 14 años de eso. Porque si uno hace una lectura finita, es como que lo que estaba genial eran todas estas propuestas que brinda el sector privado también. La escuela era burocrática, lenta. Que los chicos estaban sentados, quietos en un aula. Y entonces eso hablaba de espacios verdes, de los chicos elegían proyectos y había, claro, era ideal, claro. Y yo tengo practicantes ahora en una escuela donde hay niños que van 2 días al mes porque viven en la calle y entonces van 2 días al mes al aula. Y entonces están pensando en un plan de... ¿Qué plan pensás para un niño que va 2 días a la escuela? Por mes. Y va porque entregan los bolsones. El día que va es porque entregan los bolsones. O sea que entregaban. Ahora que no hay bolsones no va más. Claro. Hasta eso. O sea, la provincia también está siguiendo algunas cositas. Sí. Sí. La verdad que mucho para pensar. Ya hacemos. Este es un primer paso, obviamente. Porque uno lo piensa en otra gente que ya está completamente por fuera del sistema, digamos, de toda. Entonces, también hay algo ahí que es como complicado, porque uno está, digamos, quienes estamos en la universidad o en cualquier, es una situación tétrica, pero hay gente que ya está por fuera del sistema desde hace muchos años, entonces también hay algo que hoy se cree, que es como, ¿no? Es como un adentro afuera, pero que es muy complicado, es triste, digamos, ¿no? Como, pero sí, creo que por eso también es la importancia de hacer espacios o hacer comunidad, pero sí, y también esto, digamos, creo que uno cualquiera con el que habla, la situación, porque hay gente que vos hablabas, todos los que hablan, todos se recortaron en algo, digamos, una situación es transversal, digamos, ¿no? Creo que hay algo de eso que no se ha salvado nadie, digamos. Hay algunos que le han pasado peor, por supuesto, pero hay una minoría cada vez más chica que sí que la pasa bien. Pero viste que en general vos antes en un tiempo hablabas y tal vez había alguien que decía, no, bueno, más o menos. Pero ahora no hay una persona con la que no hables que no te diga, no, la situación. Liga le escribió un libro hace ¿qué años? Que planteaba eso. Es esto, o sea, lo escribió hace 30 años y hoy está exacerbado. Es lo mismo que él decía. El individualismo, justamente esto de programas de televisión que hacen que nos pongamos a mirar eso, y el mundial ahora les va a venir bárbaro, el mes del mundial, para que nos olvidemos del yo no sé qué mundo. va a pasar, es como el mes de enero, viste que entre enero, o sea, viste que son esas. Claro, acá van a aprovechar que vamos a estar todos y ojalá algo van a hacer para que Messi juegue, para que ganen, para que... Porque, claro, se va a picar, pero eso lo planteaba, digo, qué cabeza, ¿no? O sea, hay gente en las universidades que piensan que escriben, pero evidentemente no podemos con estos políticos, porque aparte nos exceden. Yo hablo del plan Cóndor, y esto no será un segundo plan Cóndor, qué sé yo, porque está todo... Si lo mirás para el día para el hoy, me parece que lo que una diferencia es la realidad del neoliberalismo, de la construcción, o sea, el plan económico, las circunstancias. Ahora lo que tenemos como para mirarlo desde hoy es este neoliberalismo que además tiene una carga de crueldad, de desinterés, es mucho más exacerbado. A eso voy. Entonces vos decís, bueno, la realidad es que también había un plan Cóndor que era cruel, el hecho de no tener ningún tipo de empatía con niños que son criados sin identidad. Entonces, si vos lo hablas desde ahí, y sí, tenés lo mismo. O sea, obviamente que no es la dictadura porque hay un asalto de militares, pero... Sí, pero tenemos los mares... Lo material lo tenés hecho. Los mares controlados por lo material sucede. Barcos estadounidenses. Claro. Hay otras formas de poder, por abajo,
menos visible, pero igual de eficiente. Civil atado a una política económica que responde a un poder mayor. Se nos lleva todo. Vamos caminando hacia el rescate de la historia. Yo canto porque se escucha, vamos dibujando el camino. Creo que si bien puede ser que haya momentos en los que estamos más en los picos de la lucha, en los momentos en los que nos vemos más atacados, en los que intentarán dividirnos, pero esto no se termina acá, incluso derrotados no estamos derrotados del todo y siempre estamos dispuestos a seguir peleando. No es una historia que se termina, que ya gana Milei con sus intenciones de privatizar inclusive la escuela o la educación pública, sino que esto es algo que va a seguir siempre que haya dos parados de pie vamos a seguir luchando. Y en ese sentido rescato eso que dice la canción, que más allá de 500 años de historia de saqueo del poco, seguimos. O sea, la singularización, la particularización que estamos asistiendo hace que no podamos ver al otro como un igual. Y si no podemos ver al otro como un igual, ¿por qué te voy a ayudar? ¿Por qué te voy a dedicar mi tiempo, mi oreja, mi trabajo, mi dinero? Si vos sos un animal doméstico, Nietzsche usa una palabra que es mortal y dice, convertimos el lobo en perro y al hombre en el mejor animal doméstico del hombre. El hombre es animal doméstico de otro hombre. Nosotros laburamos para el Estado, que es quien nos da el salario como animales domésticos. Pero estamos domesticados. Y la domesticación, ella dijo una palabra clave, se domestica por el miedo. El presidente Milei salió a hacer campaña con una motosierra. Chicos, ¿quién va a levantar la cabeza para que se la corte? Ya estamos hablando de denuncias al estilo dictatorial. Tenemos miedo de que esta filmación nos lleve a un lugar peligroso. Entonces, estamos hablando de singularidades y no tenés un colectivo que te banque. Entonces te quedas en tu casa mirando tele, porque si encima que soy singular, soy única y no tengo un colectivo que me banque, ¿qué voy a salir a hacer a la calle? Nosotros, los docentes, tenemos una herramienta. Específicamente damos clases porque confiamos que la educación es colectiva. Por eso los docentes estamos llamados a hacer la revolución. Los docentes estamos sosteniendo la revolución a este gobierno porque entendemos que la realidad es colectiva. No hay otra manera de entender la realidad para un docente. Y un alumno está dispuesto a hacer la revolución porque dice, che, yo la paso mejor con 30 pibes en el aula que solo frente a un TikTok. La revolución la tenemos que hacer desde la escuela. Y tiene razón que tenemos que pensar un proyecto. Pero ese proyecto tiene que empezar a incluir singularidades. Tenemos que dejar de hablar de masificación, que va a ser un concepto que no va a sumar a nadie. Porque nadie quiere ser masificado. Todos quieren, y esto lo voy a decir porque lo dice un filósofo, hay un filósofo que dice, estamos dispuestos a ser visibles por lo que sea. Haríamos cualquier cosa para que todos nos vean. Pornografía, asesinatos. Hay personas que están dispuestas a matar con tal de hacerse conocidas en los medios. Entonces, la complejidad tiene que ver con cómo docentes dejamos de enseñar lo que no tenemos que enseñar y tomamos el proyecto de país que tenemos que enseñar. Tenemos que revisar nuestras currículas, nuestros temas de clase, cómo hablamos con los pibes. A mí me gustaría saber qué piensan ustedes tres.